Entonces ya son 6 de la tarde con 6 de la tarde con 2 minutitos, ¿no? Bien, vamos entonces con el aula virtual de la Escuela Bíblica de Adolescentes. Ya, como siempre, las recomendaciones, no está de más compartirlas y poder mencionarlas, ¿verdad? Gracias por todos los que entran puntualmente, ¿no? Están como se dice ahí, justito al tiempo que ya se le ha dado, ¿no? Para poder compartir las clases. Gracias por todos los que, por Caterine, por Aarón, por Gabriel, que siempre están puntuales, ¿ya? Otra recomendación, como siempre lo hemos anunciado, que mantengamos nuestros micrófonos apagados para evitar los ruidos y solo pueden activarlo para responder, ¿ya? Bueno, en la oración ya sabemos que tenemos que hacerlo con mucha reverencia porque estamos, ¿no?, ante la presencia del Señor. Estar atentos a la palabra, tener su cuaderno, apuntar el título, los textos bíblicos, participar respondiendo las preguntas o leyendo los textos a veces que se le piden. Casi no les estoy haciendo participar porque a veces creo que sus internets están lentos, ¿verdad? Y espero a veces bastante tiempo, pero vamos a volver, ¿no?, a que ustedes participen ahí leyendo, ¿ya? Y bueno, tomen apuntes de todo lo que crean conveniente, ¿no? Algunas palabras de repente, algún concepto pequeño que puedan, ¿no?, copiar. Y gracias también por los que han cumplido con mandar sus evidencias, ¿ya? Gracias, Gabriel y Catherine, que han mandado sus evidencias del tema, ¿no? Unas preguntas que les dejé la semana pasada. Bien, vamos entonces a orar para entrar al tema de hoy. Oramos. Josué, bienvenido, Josué, Dios te bendiga. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hijo. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la alabanza, Padre. Gracias, Señor, por una oportunidad más que nos da, Señor, la vida, la salud. Este día precioso, Padre, en que has proveído nuestros alimentos, Señor, y has guardado a nuestras familias. En esta hora pedimos también que nos perdones porque ciertamente, Señor, te fallamos de alguna manera, un pensamiento, una mala actitud, una mirada, Padre, perdónanos. Y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, Padre, que nos guíe a toda verdad para poder comprender tu consejo, para poder, Señor, retener tu palabra en nuestros corazones y sobre todo, Señor, Padre, aplicar tu palabra, ser hacedores de ella, Padre. Gracias por los hermanos que han entrado, Señor, por la vida de Josué, de Gabriel, de Aarón, de Caterine. Gracias por ellos. Y por los que van a entrar también, Señor. Apresura ahí, Señor, tal vez tengan que hacer algunas cosas, han salido, algún imprevisto, Padre, pero ahí estás tú, Señor, en sus corazones. Ayúdalos, ayúdalos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos entonces a seguir dando la bienvenida a todos los adolescentes. Damos la bienvenida en esta, bueno, ya es noche, ¿verdad? Pasado las 6 de la tarde ya es noche, todavía está el solcito por ahí. Le damos gracias a Dios, ¿no? Que nos da un clima lindo aquí en Talara, a pesar de a veces de sus proporcionada esta lluvia tardía que está mandando, ¿no? Pero en otros lugares están padeciendo de mucho frío o demasiado calor, mientras que nosotros tenemos aquí un clima lindo, ¿no? Agradecerle eso también al Señor. Bien. El tema para hoy es Dios nos habla por medio de su Hijo, ¿ya? Y para ello hemos tomado el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor. ¿Nos acompañas, Josué, en la lectura, por favor? Ahí lo tienes para dar lectura. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2.
Dice, Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo. Gloria a Dios. Muchas gracias por tu participación, Josué. Bien, Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 2 nos habla, ¿no? Bien claro nos dice que Dios ha hablado por su Hijo. De muchas maneras, en muchas ocasiones, en todos los tiempos, a los padres, ¿no? Quiere decir a nuestros antepasados, a los antepasados, pues, los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y por los profetas que él también mandaba. Pero también nos sigue hablando, dice versículo 2, ¿no? Cuando se dice a los postreros días es ya cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que estamos viviendo los postreros días a partir de que Jesucristo viene a esta tierra a nacer, a vivir, ¿no? A hacerse hombre, carne. Nos ha hablado por medio también de él, a través de su vida. Y dice que a su hijo lo constituyó heredero de todo. Y por dice a quien asimismo hizo el universo. Gloria al nombre de Jesús. O sea que nuestro Señor Jesucristo, según las palabras de Hebreos y también en Colosenses, dice que Él siempre existió. Dice que por la palabra fue constituido todo, ¿no? Por Jesucristo. Por Él también fueron hechas todas las cosas, dice, desde el principio. Sino que se hizo carne, ¿no? Y vino a esta tierra a hacerse como nosotros. Entonces, cuando viene Jesucristo aquí a la tierra, también no sigue hablando, ¿no? Sigue hablando Dios a través de su Hijo. Vamos a ver entonces. Los objetivos o la meta para esta enseñanza, primeramente, es entender que Dios habla a la gente por medio de su Hijo Jesús. O sea, nos habla a nosotros, ¿no? Dios nos sigue hablando a nosotros. Y aún mire, en medio de estos tiempos postreros difíciles que estamos viviendo, Dios sigue hablando a la gente por medio de su Hijo Jesús. ¿Cómo así? Si ya no está Jesús en la tierra, ya ascendió, ¿verdad? Está a la diestra del Padre, pero que también nos usa a nosotros, ¿no? Para seguir hablando de su Hijo. Todavía Jesús, ¿no? Se pueden hacer milagros por medio de Jesucristo, ¿no? Y así Dios habla a la gente, ¿no? Habla de que Jesucristo es su Hijo y que tiene todo el poder y la autoridad, ¿no? Para sanar, para cambiar vidas, ¿no? Eso es lo que está hablando hoy a la gente, ¿no? A través de las buenas nuevas, el Evangelio. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces, Dios sigue hablando a la gente por medio de su Hijo Jesucristo. Otro objetivo para la enseñanza de hoy es tener que nosotros podamos, ¿no? Entender profundamente quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Sí sabemos, no, es el Hijo de Dios que murió en la cruz, sí sabemos. Pero esto de entender más profundo es, como se dice, hacer carne a Jesús en nuestras vidas. ¿Va? Un entendimiento más profundo es poder experimentar quién es Jesús. Y otro objetivo es decidir hacer lo que dice Jesús, o sea, vivir como vivió Jesús. Amén. Esos son los tres objetivos para la enseñanza de hoy. Bien, vamos a ver el libro de Mateo 17, versículo 1 al 5. Damaris, bienvenida, hija. Dios te bendiga. Buenas noches, Buenas noches. Abigail. Dios le bendiga, hija. Igualmente. Dios le bendiga. A ver, entonces, vamos con Gabriel. ¿Nos puedes dar lectura, Gabriel, a estos dos primeros versículos de Mateo 17?
Miss, no me carga en la pantalla, así que lo buscaré en la Biblia. Ya, hijo, ya. Ah, ya, no puedes. Muy O sea, no pequeño, me ¿no? carga en la pantalla. Ah, ya, Lo ya, buscaré ya. en la Biblia. Sé a punto de Ya, dónde está. estás en celular, ya. Ya lo Ah, sí, pues encontré. ya, hijo, ya. Mateo 17. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Gloria a Dios. Gracias, Gabriel. Entonces nos habla en este capítulo de Mateo sobre la transfiguración. En otras versiones nos habla dice, Jesús se transforma. Ya, esta palabra transfiguración, que dice el versículo 2 y se transfiguró, significa se transformó. Ya se transformó, cambió de figura, ¿no? O sea, transfiguración, ¿no? Viene de figura, transformó de figura. ¿Qué pasó ahí? Dice que después de 6 días Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, ¿no? Él estaba con sus discípulos, pero tomó a tres, eligió a tres, y dice que se los llevó aparte a un monte muy alto, y ahí dice que se transformó delante de ellos. Dice que, ¿cómo se transformó? Dice que resplandeció su rostro como el sol. O sea, dejó ahí de un momento, ¿no? Su cuerpo normal, que tenía su rostro. Por eso dice, transformó, transfiguró. Su rostro normal vino a ser como el sol. Y que sus vestidos, en lugar de ser, ¿no? Esa vestimenta que él tenía, larga, blanca, dice que vino a ser como la luz, resplandeciente. Ese fue ¿no? Lo que se llama la transfiguración. Vamos a ver aquí en el versículo 3 del mismo Mateo. A ver quién está más. Damaris, ¿nos ayudas, hija? Con el versículo 3 al 5. ¿Está ahí, Damaris? Sí. Ya, ¿listo? Sí, está bien, hermana. A ver, dice, Gloria a Dios dice, y he aquí desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Damaris. Gracias por tu participación. Entonces dice que luego de que se transformó, ¿no? Se transformó Jesús. Su rostro vino a ser como el sol y sus vestidos se cambiaron como la luz. Ya no era esa tela que él tenía, ¿no? Como vestido, sino que ya era tan blanco como la luz. Dice que eran resplandecientes. Dice, y he aquí, dice, se le aparecieron que Moisés y Elías, hablando con él. Pero este Moisés y Elías eran profetas, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento? Qué raro, ¿no? ¿Por qué se le aparecen? Supuestamente Moisés y Elías ya vivieron en otro tiempo, pero vienen a este momento ya, ¿no? Después de cuántos años, ellos, mira, se aparecen. Dice que esto dan por testimonio quién, Pedro, Jacobo y Juan. Los tres lo vieron, ellos lo escribieron. No, no fue uno como para decir, uy, de repente, se quedó dormido y estaba soñando. No, los tres fueron testigos de esto, de esta transformación y de esa visita de Moisés y Elías. Unos dicen, bueno, Elías en sí no murió. Ustedes conocen cuando en el libro de Reyes se nos habla que Elías, ¿qué fue? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué pasó con Elías? ¿Alguien sabe ahí? Caterine, Aarón, Gabriel, Josué. ¿Qué pasó con Elías? ¿Recuerdan? Elías fue arrebatado.
en Sí, una carroza, de fuego. ¿no? De fuego, muy bien. Él, o sea, no vio muerte, que es un tipo o una figura de lo que va a pasar con las personas en Cristo cuando el Señor venga en las nubes, que es ser arrebatado, como dice su palabra, y llevados, transportados, ¿no? En esa nube para irnos con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Moisés también, algunos, ¿cómo se dice? Estudiosos de la Biblia, eruditos, dicen que Moisés, el Señor lo llama al monte y le dijo, no vas a ir a la tierra prometida, ¿no? Tú vas a morir aquí, le dijo, ¿no? En ese monte en un monte que el Señor lo había llamado, le enseñó todo lo que era la tierra de Canaán, pero dice que nadie encontró su cuerpo, él murió. Según dice la palabra en Deuteronomio que él muere, pero nadie encuentra su cuerpo. Y en el libro de Judas dice que tanto Satanás como los ángeles pelearon, dice, por su cuerpo. No se sabe a ciencia cierta si él realmente murió o se lo llevó el Señor, porque su cuerpo nunca lo encontraron. Dios no permitió, porque el pueblo de Israelita era un pueblo tan idólatra que si de repente encontraban el cuerpo de Moisés ahí, también lo iban a idolatrar, porque él estuvo, ¿no?, acompañando al pueblo de Israel por 40 años. Y todo dependían de Moisés. Tenían hambre, Moisés tiene que darnos de Moisés. Tenían sed y Moisés, y habían problemas y todo acudían a Moisés. Pero Moisés dependía de Dios. Y Dios sabía, como se dice, las flaquezas de su pueblo, así que no permitió que se viera su cuerpo. Unos dicen, ¿no? Como les digo, algunos estudiosos dicen que Moisés, el Señor se lo llevó. No sabemos, ¿no? La Biblia no nos dice, en Deuteronomio dice que el Señor se lo llevó, buscó dónde enterrarlo, pero nadie vio su cuerpo. Judas sí nos da un alcance, el libro de Judas, antes de terminar la Biblia está Judas, antes de Apocalipsis, y dice que su cuerpo se lo pelearon Satanás con el ángel. Bueno, no sé, pero entonces ellos dos, ¿no? La cosa es que estos dos personajes, profetas, ¿no? Se le aparecen a Jesús hablando con él. Dice que es sinónimo también de que no murieron, ¿no? Y que ellos están vivos. O sea, no murieron en sí, pero puede estar personas que no murieron ellos fueron transformados sus cuerpos, pero no vieron muerte. De repente, Elías se dice que él no vio muerte, o sea que su cuerpo no se descompuso como se descompone un muerto, ¿no? En una tumba, ¿no? Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, o sea, 3 casitas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ellos, mira, se dieron cuenta de que, ¿cómo sabían que era Elías y Moisés? El Espíritu Santo, ¿no? Les iba ahí, el Señor mismo los convence, ¿no? Porque ellos no los conocían a Elías. Habían pasado cuántos años y ellos no conocían a Elías ni a Moisés. En ese tiempo no había cámara, fotos, ¿no? Que quedaran registrados sus rostros. Pero ellos reconocieron que eran Moisés y Elías. Dice que mientras él aún hablaba, una nube, dice que los cubrió. Una nube los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué significa esto? El mismo Padre Dios está dando testimonio, ¿no?, de que Jesús es su hijo y su hijo amado, su único hijo, en quien él se complace, se agrada, se alegra. Eso es complacencia. Y le dice a él, oíd. Entonces, Juan, Pedro, Jacobo son testigos, ¿no?, de escuchar y de confirmar la voz del Padre, del Creador de todas las cosas, diciendo que Él es su Hijo. Les confirmó, ¿no?, que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir, la promesa.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tengamos en cuenta estas palabras de Dios, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Estaba diciendo en otras palabras que teníamos que escucharlo, estar atentos a lo que él nos dice, obedecer, ¿no? A su palabra. A ver, entonces vemos ahí, explicamos todo este versículo, este capítulo de Mateo 17, ¿no? Jesús invita en un día a sus tres amigos. ¿Quién eran sus amigos? Pedro, Jacobo y Juan. Suben a esa montaña, ya estando arriba, bien arriba de la montaña, en la punta de la montaña, ¿no? Ellos le siguieron a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús quería ir a orar, buscaba así lugares muy altos, ¿no? Y tranquilos, porque iba a hablar con su Padre Dios, ¿no? En comunión. Y ahí estaban, ¿no? Pedro, Jacobo, Juan. Ellos muy contentos ahí llegaron a la cima, estaban cansados porque imagínate subir, prácticamente escalar, ¿no? Como una montaña. Y ahí estaban ellos cansados. Luego Jesús se arrodilla a orar y ellos se quedan dormidos, ¿no? Como siempre, a veces nosotros, ¿no? Cuando vamos a orar, uy, esa es una manía y a veces de nosotros no nos quedamos dormidos, estamos ahí, Señor, Señora, te doy gracias y así es una manía de nosotros de quedarnos, ¿no? Dormidos en la oración. A veces cuando vamos a la casa de oración, el que menos lo toma como que vamos a descansar un rato, no es así. La oración es tener comunión con Dios, es una relación que se tiene ahí con Dios, aunque no lo veamos. Dios nos escucha y está atento y su presencia está ahí. Pero Pedro, Jacob y Juan no habían escalado tanto esas montañas, era tan alto, ¿no? Que llegaron cansados y se durmieron, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando se despiertan, ¿qué ven? Oh, aleluya. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué vieron? ¿Mm? Vieron la cara de Jesús, cómo resplandecía como el sol, cómo brillaba su ropa. Dice como la luz. Imagínense esa luz que ellos ya no podían ver, ¿no? Ponte a ver tú el foco, a mirar el foco, te quedas ciego, ¿no? A ver, ponte, prende tu foco y estás, mira y mira, ay, sí, es feo, porque ya después miras a otro lado y comienza, ¿no? Unas a destellar y comienza a doler la cabeza. No se puede ver. Imagínese esa luz que resplandecía el rostro de Jesús como el sol. Y entonces se dan cuenta ahí, ¿no? Una experiencia sobrenatural, mira, una transformación de Jesús. Entonces, ven que al lado de Jesús hay dos hombres y ellos lo reconocieron. Yo me pongo, si ustedes se ponen como si escudriñamos esta palabra que dice, le reconocieron que eran Moisés y Elías. ¿Cómo reconocieron que eran Moisés y Elías? Yo no me explico esto, cómo ellos reconocieron porque ya habían pasado años y como yo les digo, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento no hay fotos. Eran tiempos antiguos que solamente todos los judíos, ¿no? Y todos los que escribieron la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento lo escribían ¿en qué? En pieles de animales, en papiros. Ustedes saben esa historia, ¿no? Eso es de escuela bíblica, cómo se escribió la Biblia. Entonces, ¿cómo tenían ellos, cómo podían saber y reconocer el de aquí es Moisés y el de aquí es Elías? ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Una experiencia, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que cuando sueñan a veces y dicen, nadie me dijo, pero ahí en el sueño yo sabía que este era, ¿no? Que de repente lo estaba viendo de espalda. Una vez alguien me dijo, no he soñado y los he visto de espaldas. Y él era mi mamá y mi papá y estaban orando, me dijo una persona. Pero tú le viste su rostro, no les vi su rostro, pero sabía, tenía esa sensación en mi sueño que era mi papá y mi mamá. Eran ellos. Pero Pedro, Jacobo y Juan no estaban soñando, pero sí pudieron percibir eso, ¿no?
que eran Moisés y Elías. Yo digo, pero ¿cómo pudieron saber, no? El de la izquierda, que estaba a la izquierda de Jesús, era Moisés, o el que estaba, ¿no? A la derecha era Elías, no sé cuál de ellos. ¿Cómo supieron eso? Si no había fotos, yo no podría reconocer a Moisés. Claro que ahora a través de películas y como ya viene, pues, ha venido, como se dice ya, la tecnología, los avances, la imprenta y todo esto, ¿no? Los dibujantes, el arte y todo eso, ¿no? Hacen una cara de Moisés, hasta la cara de Jesús, pero no sabemos si es así, ¿verdad? No podemos hacernos imagen y semejanza, como dice Éxodo, ¿no? De los que están arriba en el cielo y los que están aquí abajo en la tierra. No podemos hacernos imagen y semejanza, pero ellos pudieron percibir que eran Moisés y Elías. Y ellos ya habían, mira, vivido hace muchísimos años. Qué cosa para tan más, ¿cómo se puede decir? Misteriosa, ¿no? Pero ellos se rindieron ante esa presencia, ¿no? De ellos. Ahora, estos tres discípulos no sabían qué hacer, ¿no? Pero Pedro le dice a Jesús, bueno, entonces vamos a estar aquí, pero te podemos hacer tres chocitas, tres casitas para que estén ahí, ¿no? Para también Moisés y para Elías. Ellos querían hacer unas casitas para que estén ahí, ¿no? Pero mientras que Pedro estaba hablando, dice que una nube, ¿qué pasa, Lal? Dice que los envolvió, una nube. Y de esa nube salió una voz y le dice, este es mi hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. En otras palabras, hay en otra versión que dice, obedezcan. En la versión yo tengo esta versión y dice, mientras Pedro hablaba, una nube brillante de nube, yo lo amo mucho y estoy muy contento, ¿no? En que me complazco en esta versión. O sea, eso de escuchar, oír, es gloria al nombre de Jesús. Entonces, ya bajan de la montaña, mira qué linda experiencia, lo que Pedro dijo, ¿no? Pero Jesús le dice, no hay nadie de lo que han visto. Y después dice, porque después que yo resucite, ustedes ya podrán contárselo a los demás. Pero ellos, Pedro, Jacobo y Juan, no entendieron, ¿no? ¿Por qué nos dice que no hablemos de lo que hemos visto a nadie? O sea, que lo tengan en secreto por un tiempo, ¿no? Pero después cuando Jesús ya resucita, ¿no? Y ya asciende al cielo, ellos recordaron esas palabras que Dios les dice, que Jesús les dijo. Pero ellos luego que pasa el tiempo, ¿no? Cuando ya Jesús resucita, asciende al cielo, después de 70 años, ¿no? Después de Cristo, ellos escriben ya sus libros, cada uno, ¿no? Marcos escribe, Juan también escribe. Este tal Jacobo, algunos dicen que es Santiago, y ellos dan testimonio de lo que vimos, escuchamos y tocamos, dice ellos, ¿no? Cuando escriben. De eso daban testimonio. Entonces, ellos ya escriben lo que hoy día tenemos y le llamamos Biblia, ¿no? Ellos sabían entonces que Jesús, ellos no dudaban que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando muchos, ¿no? Nosotros compartimos la palabra y hablamos a la gente como que te escucha y dice, sí, sé que Él es el Hijo de Dios, pero si supieran, ¿no? ¿Quién es el Hijo de Dios y por qué debemos creer en Él? Todo el mundo cree que Jesús, pues, celebran la Navidad todos los años, saben que Jesús vino, nació, celebran la Semana Santa, saben que Jesús fue crucificado, ¿no? Pero todavía, yo digo, dudan porque si supieran quién es Jesús, ¿no? Ellos vendrían a su Salvador, ¿no? Darían su vida, entregarían o abrirían sus corazones a Cristo, pero no lo hacen. Siguen en el adulterio, ¿no? Siguen en la delincuencia, en la homosexualidad. Muchos no hemos entendido que Jesús es el Hijo de Dios.
Ahora, vamos a ver entonces que Dios el Padre le da esa autoridad a su Hijo. Cuando le dice, ¿no? A Pedro, a Juan y a Jacobo, le dice, a él escuchad, a él obedezcan, le está dando toda la autoridad. Entonces, cuando Dios le habla así, ¿no? A los discípulos, los está exhortando a que escuchen a Jesús, a que lo sigan, a que lo obedezcan. Y hasta hoy, Dios, ¿no? Está hablando a través de Jesucristo su Hijo. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra, que ahora es el Nuevo Testamento que nos habla, ¿no? Desde que Cristo nació, todo lo que hizo, sus milagros, su padecimiento, su muerte en la cruz, todos sus milagros, ¿no? Y la resurrección, y que también Él viene pronto. Todo eso nos habla el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, las palabras de Dios, ¿no? Lo que Dios le dice a estos tres varones que seguían a Jesús, está dando su aprobación de quién es Jesús. Está dando su aprobación. Le dicen, a él escúchenlo, a él obedezcan. Quiere decir entonces que cuando nosotros leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿no? Vemos ahí su vida, que fue una vida de Jesús sin pecado. Vemos sus enseñanzas, ¿no? Entonces, en esto de la transformación de Jesús, cuando nos cuentan en Mateo 17, ¿qué estamos viendo? Nos muestran dos cosas. Nos muestran dos cosas. Que el cuerpo de Jesús era puro y sin pecado cuando Él se transfigura, ¿no? O sea, ese rostro fue cambiado, dice, tenía un brillo como del sol. Y esas ropas, esas vestiduras blancas se convierten como la luz, ¿no? Como una luz fuerte. Entonces, dicen que al transformarse, Jesús está diciendo, ¿no? Que su cuerpo era puro, sin pecado. Tuvo la capacidad de esa transformación. Y otro punto, otra cosita, es que también Jesús era digno de llevar nuestros pecados en la cruz, porque Él era ese cordero sin mancha, ese cordero que se requería en el Antiguo Testamento, sin mancha, sin magulladura, el mejor corderito. Él fue ese corderito, sin pecado. Nunca pecó nuestro Señor Jesucristo. Eso significa, ¿no? Cuando Él se transforma. Y ahí el Padre mismo confirma que Jesús es su Hijo. Pero ellos ya creían. No es que no creían Pedro y Juan y Jacobo, sino que Dios les confirma, ¿no? Confirma su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. A Jesús le agradó también cuando Pedro confesó que él era el Cristo. En Mateo 16, versículo 15 y versículo 16, ¿puedes leerlo, Aarón? ¿Nos acompañas ahí con la lectura? Ahí está, versículo 15 y 16. A ver, ya. Él les dijo, ¿vosotros decís que soy? Respondió Simón. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Los discípulos entendieron que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Amén, gloria a Dios, ya. Mateo 16 nos habla de que Jesús mismo preguntaba, ¿no? Dice que Jesús preguntaba a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Y los discípulos le contestan, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, porque ya Juan el Bautista había muerto, ¿no? Le habían decapitado, le habían cortado la cabeza. Y algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías,
o alguno de los profetas. Entonces Jesús le pregunta, ¿no? Les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y Pedro le contesta ahí en el versículo 16. Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida, ¿no? Tú eres el Cristo, que significa Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí Pedro entendía que sí, él era el Hijo de Dios, porque ellos veían los milagros que hacía, ¿no? Jesús, caminaban con él, sabían la vida que vivía, que no era un estafador, un lobo, ¿no? Como dicen muchos, ¿no? A veces, detrás a veces de un creyente no sabemos, ¿no? Su testimonio. Y puede ser, ¿no? A veces tenemos que guardarnos, porque el Señor Jesucristo mismo dijo, ¿no? Que habrán, como se dice, lobos disfrazados de ovejas. ¿Cómo es eso? Que a veces por su manera de ser, ¿no? Su manera de vivir. Dicen que son creyentes, pero a veces su manera de vivir no se ajusta a lo que ellos predican. Hay muchos así. Pero Jesús no. Él convivía con los discípulos y ellos veían cómo buscaba de Dios, cómo oraba, cómo ayunaba. Vivía apartado del pecado. Ellos entendían que era el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces, ¿por qué crees tú? A ver, les hago una pregunta. Así como Jesús les preguntó, ¿no? A sus discípulos, ¿y quién cree ustedes que yo soy? Nosotros, ¿por qué creemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué creemos? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, ¿quién se atreve a responder? No hay respuesta equivocada, no tengan miedo, no hay respuesta equivocada. A ver, Porque Él se sacrificó por nosotros. porque Él se sacrificó por nosotros muy bien. Lo creemos porque Él dio su vida en la cruz. Lo creemos por Él fe. vino a enseñarnos y a instruirnos. Él vino a enseñar, ¿no? Cómo debemos de vivir, ¿verdad? Con su vida nos enseñó, dio su vida por nosotros. Claro, pero nosotros no le vimos que murió en la cruz, pero lo creemos por fe. Lo creemos por fe. Hay una historia que cuenta en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan, apóstol, capítulo 4. ¿Recuerdan ustedes de la mujer samaritana, no? Jesús llega a un pozo porque tenía sed, se siente, estaba cansado, había caminado bastante y estaban entre la región de Samaria. Era un pozo que creo que compartían judíos y samaritanos. Entonces, Jesús ve a una mujer que estaba sacando agua del pozo, que le dicen la mujer de Samaria porque era de ese lugar, y le dice que le invitara agua. Y ella le dijo, ¿por qué tú me pides? Si tú eres judío, yo soy mujer samaritana y judíos y samaritanos no se pueden ver, por era cuestión de religión, porque los judíos decían que debían adorar a Dios en Jerusalén y los samaritanos adoraban a Dios en otro monte, el monte de Gesín. Entonces, ese era, ¿no? Como se dice, lo que les dividía a ellos, ¿no? Su religiosidad, de dónde iban a adorar a Dios. Entonces le pide agua y ella le dice, no, ¿cómo me pides a mí que soy samaritano? Y en esa conversación Jesús le responde, le dice, ¿no? Le dice, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. La mujer samaritana no sabía que él era el Hijo de Dios. Ella llegó y ella pensó que era un simple hombre, un sencillo hombre. Y el Señor, que conocía su corazón, ¿no? Le dice, tú no sabes. En otra versión dice, tú no sabes, no conoces el don de Dios, el regalo, ¿no? El regalo de Dios, lo que Dios quiere darte. Y tampoco sabes quién soy yo.
porque ella estaba viendo, enfrascándose en que no se podían ver y que no le podía ofrecer el agua, ¿no? Estaba viendo, le estaba, o sea, poniendo, limitándose en la amistad por la religión, ¿no? Como diciendo, tú eres católico o tú eres, ¿cómo se dice? Evangelista, tú eres cristiano y yo soy, católica, ¿no? Y no nos podemos, tener amistad. Pero él era el Hijo de Dios y le dice, tú no sabes, no conoces el don de Dios. El don de Dios era él, el regalo de Dios, ¿no? Pablo decía, ¿no? Que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, él era el regalo, ¿no? Jesús mismo es el regalo para este mundo. Es la gracia de Dios con nosotros. Y le dice, tú no sabes lo que Dios quiere darte. Y tampoco sabes quién soy yo. Ella no sabía quién era. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Ah, gloria al nombre de Jesús. Me pedirías agua. Esta parte que de agua, ¿no? Es una forma figurativa, no que el Señor iba a sacar agua del pozo, sino que él mismo se estaba ofreciendo como la solución al problema que ella tenía, porque de ahí le dice, ¿no? Llama a tu marido, y ella le dice, no tengo marido. Y después Jesús le dice, como el Señor conoce su vida, conoce nuestras vidas, lo que hay en nuestro corazón, le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y él sabía, el Señor conocía el problema que había en ella y la necesidad que tenía. Lo que ella necesitaba era un verdadero amor. Porque 5 maridos había tenido, o sea, nunca había estado enamorada de ninguno. No sé por qué estaría, no es que era una prostituta, de repente estaba con uno, terminaba, bueno, porque no se llevaron bien, qué sé yo, no la trató bien, se separaba otra vez con otro y así, hasta que llegó al 6.º marido. Ninguno, como le dijo, ninguno, ¿no? 5 has tenido y el que ahora tiene no es tu marido, porque también de repente era casado, ¿no? Y además ella no podía estar de marido en marido, pues se casa una sola vez. Y lo que ella necesitaba es ese amor. Entonces Dios se ofrece ahí como la solución a su problema. Entonces, muchas veces estamos en esa posición, ¿no? Que no conocemos el don de Dios, no conocemos bien quién es Jesús, que es el regalo, el don que Dios nos da. Gloria al nombre de Jesús. A ver, muy bien. Entonces, vamos a responder, ya para terminar, vamos a responder lo que hoy día hemos estado hablando. ¿Quién eran los 3 amigos que fueron con Jesús? A ver. ¿Quién eran los 3 amigos que estaban con Jesús? Juan, Jacobo, ¿Quién más? Juan, Jacobo. Uno más falta, Caterine. ¿Quién más, Caterine? Juan, Jacobo y Pedro. Pedro. Muy bien. Juan, Jacobo y Pedro. Ahí está. ¿Quiénes son los 2 hombres que aparecieron con él? O sea, con Jesús, ¿no? Cuando estaban en la punta ya llegaron al monte, dice que se les aparece, ¿no? 2 hombres. A ver, alguien prende su micrófono y me dice quién es, ¿ya? Moisés y Elías. Muy bien, Moisés, Gabriel. Moisés y Elías. Muy bien, Gabriel, muy bien. Moisés y Elías. Muy bien, Aarón también respondió, ya. La pregunta 3, ¿dónde estaba Jesús y sus amigos cuando esto ocurrió? ¿Se habían ido a la playa? En En la un cima de un monte. monte. en un monte, En un monte. Muy bien, Caterine, Aarón, Gabriel. Estaban en una montaña, ¿no? En la montaña o en un monte muy alto. Muy bien. ¿Por qué fueron a la montaña Jesús, Pedro, Jacobo y Juan? ¿Por qué fueron? para, para allí Para que se transfigurara. para orar. ¿Para cómo, Aarón? Para orar. Muy bien. Sí, Jesús quería ir a un lugar tranquilo, ¿no? Para orar.
¿quién habló desde la nube? Desde la nube, dice que se escuchó una voz, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan escucharon una voz que les dijo, a ver, ¿quién se recuerda? ¿Quién recuerda? A ver. Dios que decía que era su hijo amado, que tiene Ajá, complacencia y viera. muy bien. Era Dios quien hablaba desde la nube y le dijo, ¿no? Que él era su hijo, en quien se complacía, en quien la amaba, en quien se alegraba. Muy bien. Vamos a responder. Ya vamos a seguir respondiendo porque es imprescindible conocer, ¿no? Lo que ustedes han aprendido, si han estado atentos. A ver, ¿cómo nos habla Dios por medio de su Hijo? A ver, ¿cómo nos habla Dios por medio de su Hijo? En parábolas y la Biblia. Ya, muy bien, mediante parábolas. ¿Quién En la más? A ver, ¿quién, conversación durante la oración. La Biblia. quién más? Durante la oración. ¿Cómo nos habla Dios por medio de su Hijo, por medio de su palabra? Claro, está bien, por la oración también, porque la semana pasada, ¿se acuerdan? Estuvimos también hablando sobre, ¿no? Que Dios nos habla, ¿no? Por medio de la oración y la adoración, de cuál es la tarea que algunos han mandado, ¿no? Su evidencia. Entonces, cuando por la palabra, claro, estamos orando, Dios nos revela una palabra. Hoy el Señor, ¿no? Me ha confirmado su palabra. O cuando vamos también, ¿no? A la casa de oración y está hablando el predicador, el pastor, ¿cómo nos habla? Por medio de su palabra, o sea, usa a la persona. En esta hora, a ver, ¿a quién está usando? Me está usando a mí, ¿no? En otra oportunidad, usted dirá, ¿no? De repente también ve en el Face algunas predicaciones, está usando, ¿no? A un siervo, un evangelista. Ahora, la otra pregunta, ¿quién confirma que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién confirma? Dios mismo lo dice en la Biblia. Ajá, muy bien. ¿Eres Gabriel? ¿Volviste, Gabriel? Así estás ahí, ¿no? Sí, hermana. Dios mismo, sí, ya, hijito. Dios mismo, su Padre, ¿no es cierto? Su Padre, muy bien. ¿Qué significa para ti la transformación de Jesús? A ver, ya hemos visto, ¿no? Que Jesús se transfiguró, se transformó. Ya hemos visto y les expliqué, ¿no? Que su rostro cambió, ya no se le veían sus ojos, sus labios, su nariz, ¿no? Sus pómulos. Ahora se veía, dice que una luz como la del sol, que no dejaba ver, ¿no? ¿Qué significa eso para mí? Y aunque sus vestiduras, ¿no? Su vestido blanco que él tenía, su vestimenta, dice que era como una luz también, una luz radiante. ¿Qué significa eso para ti? Antes yo no entendía esto de la transformación, ¿no? Cuando yo escuchaba en los primeros años que venía el Señor, decía, ¿cómo será? ¿Por qué se transfiguró? ¿Qué significa? Pero con los años, ya miren, uno puede, ¿no? Estudiar la palabra y saber qué es lo que significa. Significa que Jesús era puro, sin pecado, que solamente Él era digno de llevar nuestros pecados. El Cordero, ¿no? Sin mancha. ¿Mm? Por eso se transfiguró. Se transformó y se le aparecieron, ¿no? Los profetas Moisés y Elías. ¿Cómo comprendió Pedro que Jesús era el Hijo de Dios? A ver, ¿cómo comprendió Pedro? ¿Se acuerdan Mateo 16 cuando eh, Jesús le pregunta a Pedro, ¿no? ¿Y quién crees que yo soy? ¿No? Le dice. Pedro le contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, del Dios viviente. A ver, ¿cómo comprendió Pedro? Yo le expliqué, a ver. ¿Estaba en lo cierto Pedro? Sí, estaba en lo cierto. ¿Contestó bien o contestó mal? ¿Se había equivocado? No se equivocó.
Él le dijo, Está bien. tú eres el Jesús, ¿no? A ver, dime, Gabriel. No se equivocó porque él era que estudiaba la palabra, la memorizaba y la aplicaba en su vida. Muy bien, Pedro, claro, vio, ¿no? El testimonio de Jesús, ¿verdad? Porque eso ocurre antes de la transfiguración, que era en el capítulo 17. En el versículo 16, Pedro, ¿no? Con su confesión, ¿no? Él ya había comprendido que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, una que el mismo Padre también se lo había revelado. Porque, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Le dice, Jesús le dijo, bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Está en el versículo 17, Mateo 16, 17. ¿Quién le había revelado a Pedro que él era el Hijo de Dios? Su Padre. El Padre mismo. El Padre mismo se lo reveló. Padre. Y eso también Sí, cuando nosotros nos hablan de Jesús y nos dicen, ¿quieres recibir a Cristo? ¿No? Cuando por primera vez nos hablan. ¿Quién nos está revelando? El Espíritu Santo de Dios nos está convenciendo que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por mi vida, que Él dio su vida y en esa cruz murió por mí, por mis pecados. Me convence, entonces yo alzo mi mano y digo, sí, recibo a Cristo. ¿Quién me convence? El Espíritu Santo, el mismo Padre trabajando en nuestras vidas. No porque lo hayamos visto, porque nadie vio a Jesús. En este tiempo, ¿no? Las personas que se están convirtiendo al Señor, ¿no? No es porque lo hayan visto, lo creemos por fe. Pero ¿quién lo revela eso? ¿Quién pone eso en nuestros corazones? El mismo Padre nos revela. Ahora, la última pregunta. ¿Piensas que es necesario tener una experiencia con Jesús como los tuvieron sus discípulos para decir que es el Hijo de Dios? ¿Ah? No, hermana, porque podemos saberlo por la fe, a mí mismo buscando la palabra No y porque Dios, leyéndola. Ujú. porque la Bi- Escudriñando. no A ver si... porque no porque la Biblia nos da el mensaje que Jesús fue el Mesías. Amén. También la Biblia, pues por la palabra, están bien las dos respuestas. La Biblia, la palabra nos dice que Él es el Mesías. Algo que no pasa con los judíos, ¿no? Que hoy en día muchos están esperando todavía que Jesucristo venga, que Él venga el Mesías, cuando ya vino, el Mesías ya vino y ellos no le creyeron, ¿no? El Evangelio de Juan nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, por eso lo crucificaron, porque pensaban que Jesucristo, ¿no? Se estaba, ¿cómo se dice? eh, Blasfemando, diciendo que él era el Hijo de Dios. Por eso lo mataron, ¿no? Y también que tuvo que dar su vida, pues porque ya era un plan de Dios, ¿no? Entonces, no necesito tener una experiencia con Jesús como los tuvieron sus discípulos, pero ya, yo lo puedo saber a través de la palabra. En cambio, leímos en Juan, capítulo 4 de la Samaritana, ella tuvo que tener una experiencia con Jesús. Jesús mismo, ¿no? Le habló y le dijo, si supieras cuál es el don de Dios y quién es el que te habla, me pidieras el agua y yo te daría, ¿no? Agua que salta para vida eterna. Entonces, muchas veces nosotros podemos, hay muchas personas que podemos creer a través de la palabra y otras también pueden ser que tengan una experiencia personal, que están a punto de repente de morir o están en una necesidad y de repente Dios ahí se les hace palpable, visible, los rescata, ¿no? Y dicen, yo tuve una experiencia con Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí está la mujer samaritana, ¿no? Que tuvo una experiencia. Otros lo creemos por cuando nos hablan, ¿no? Cuando tocamos las puertas y vamos llevando el mensaje, las buenas noticias, le hablamos de Cristo. Muchos reciben, creen por fe, como decía, ¿no? Gabriel decía, ¿no? Que por la fe, porque le creemos a la palabra. Como decía Aarón, ¿no? Creemos lo que dice ahí. Entonces, todas las respuestas están, como se dice, son positivas, ¿no? Bien, entonces, ahí terminamos. La respuesta era abierta, no he puesto una respuesta en sí. Ahora, el texto bíblico para memorizar está en Mateo 17, 5b. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd.
Entonces, Dios todavía nos habla, ¿no? Nos habla por su Hijo. Hasta ahora, mira, Jesucristo está a la diestra de Él, pero sin embargo, su palabra, que es la palabra, ¿no? La Biblia, es viva, todavía sigue hablando, ¿no? De su Hijo, todavía está hablando de Jesús, todavía nos habla de Él. Entonces, esta es la palabra que debemos, ¿no? Que tenemos que escuchar y que tiene que escuchar el mundo entero, que muchos cierran sus oídos, ¿no? Y no quieren volverse y endurecen su corazón, ¿no? Endurecen su corazón. Gloria al nombre de Jesús. Bien, entonces, hasta ahí, ¿no? El texto bíblico para memorizar. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Tengo una tareita que les voy a mandar a cada uno, ¿no? Al WhatsApp, también del grupo, y a otros que no los tengo incluidos en el grupo porque son ¿cómo se llama? Trabajan con el celular de sus mamás, no las he ingresado a ellas. Pero ahí también les voy a mandar la tarea. Es un crucigrama, ¿ya? Van a tenerlo que imprimir, ¿ya? Lo van a tener que imprimir de repente y lo resuelven y le toman pues foto y me mandan la evidencia del trabajo, ¿no? Que se trata con Ya, respecto hermana. a lo que hemos trabajado. Muy bien, listo. Entonces, hasta ahí hemos llegado. Dios mediante, estamos entonces el próximo sábado, ¿no? Como siempre, ¿ya? Para seguir compartiendo del mensaje de Dios, Que ¿no? Dios Son la palabras bendiga, mi hija. ya que Bendición, necesitamos. hermana. Ya vamos a orar, vamos a orar. Ya son palabras que necesitamos, estar fuertes, escuchar la palabra de Dios, ¿no? Necesitamos estar en comunión, todos los adolescentes, profesoras. De repente, en otra oportunidad vamos a tener, ¿no? Una persona invitada para que también nos comparta el mensaje, ¿ya? Muy bien, vamos a orar dándole gracias al Señor por su amor y su bondad. Señor Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre, Padre, porque aún tú nos sigues hablando a través de tu Hijo, Señor, a través de la palabra. Él es la palabra, Él es el verbo, Señor. La palabra que tú nos has dejado, Señor, todavía sigue siendo eficaz en las vidas de aquellos que las escuchamos, Señor. Palabra viva, Padre, que comienza, Señor, a hacerse carne en nosotros. Ayuda a mis hermanos adolescentes, la vida de Catherine, Señor, de Aarón, de Gabriel, de Josué, de Damaris, de Abigail, de Vanessa, Padre, de David que no ha podido entrar, tal vez, Señor, de Rebeca, de Areli, Señor, de Samuel Paiva. Ten misericordia, ayúdalos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu palabra en esta hora. Sigue bendiciendo a cada uno de ellos, guardándonos del contagio, de toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Están despedidos. Nos vemos hasta el próximo sábado, ¿ya? Bendiciones. Que Dios la bendiga. Bendiciones, hermana. Adiós. Bendiciones. De aquí les mando, ya, les mando el Word. Ya, les mando Ya, el Word. hermana. Ya, Ya, hermanita. hermana. Dios les bendiga. Cuídense. Dios Bendiciones, les bendiga. hermanita. Ya, hermanita Vanessa, Dios te bendiga. Chao, Josué. Rebeca, Dios te bendiga. Bendiciones, mis. Chao. Ya, Caterine, chao, hijita. Chao, chao, chao.